Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves nos reunimos para compartir con ustedes toda la información relacionada a la psicología, a poder dialogar, a que ustedes puedan hacer sus consultas y también los invitamos siempre a que ustedes puedan reaccionar y compartir las transmisiones que hacemos a través de nuestras páginas oficiales, USMPTV y la página de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, al igual que nuestro canal de YouTube. Bien, hoy día vamos a trabajar el tema, la contribución de la patología vascular a la demencia. Para ello hemos invitado a nuestra especialista, la psicóloga María del Carmen González. ¿Cómo está, psicóloga? Bienvenida. ¿Cómo estás, Eric? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, vamos a desarrollar este tema entonces para conocer, quizás muchas personas no conocen a profundidad este tema, así que servirá para instruirnos y al final haremos unas preguntas de parte del público. Así que le doy el tiempo, adelante. Muchísimas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisen si es que se visualiza bien. Ok, sí, ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahora vamos a conversar un poquito sobre esta contribución de la patología vascular a la demencia. Creo que no corre. ¿Se visualiza bien? Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. La agenda del día de hoy es la siguiente. Tenemos que un poquito clarificar algunos términos para poder entender posteriormente cuál es la relación con toda la contribución vascular a lo que es el deterioro cognitivo y posteriormente a la demencia, que es súper importante. Y finalmente conversaremos sobre la evaluación y diagnóstico, que es lo que nos compete más a nosotros desde nuestra área de psicología y la subespecialidad de neuropsicología clínica, para poder realizar una buena evaluación neuropsicológica, un buen diagnóstico diferencial de lo que es demencia vascular y finalmente conversar un poquito sobre el tratamiento, si es que existe un tratamiento para este tipo de demencia o no, que es lo que nos dicen las nuevas revisiones. Muy bien, entonces, como mencioné al inicio, es esencial poder hacer diferencias conceptuales. ¿Por qué razón? Pues porque primordialmente en el lenguaje cotidiano solemos confundir la terminología relacionada a lo que es demencias. ¿Y esto por qué motivo? Pues porque durante muchos años han existido diversos cambios de conceptos en la conceptualización de lo que es la demencia. Y es por esto que podemos confundir algunos términos y no nos va a ayudar a poder realizar un diagnóstico adecuado. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos que diferenciar que en el envejecimiento normal las funciones cognitivas evidentemente van a declinar, pero esta declinación no va a llegar al punto de inhabilitar al individuo, sino que, bueno, en algunas áreas cognitivas, como por ejemplo lo que es la atención, algunas funciones ejecutivas, tienden a declinar, pero esto es algo normal, porque no contribuye a que el individuo pues no tenga independencia en sus actividades cotidianas. Bien. Por otro lado, tenemos ya el término de fragilidad, que es una terminología dentro del campo de la geriatría, que se da cuando pues el anciano se vuelve vulnerable porque frente a situaciones estresantes no puede regularse ni física ni cognitivamente. Bien, y esto podría confundirse con un deterioro cognitivo, pero es diferente. El deterioro cognitivo subjetivo se da cuando el paciente, el individuo, manifiesta que sus capacidades cognitivas, principalmente la memoria, están fallando, pero al momento de la evaluación todo sale dentro del rango de lo normal. Entonces es algo meramente subjetivo que no es confirmado por pruebas a nivel objetivo. Posteriormente ya tenemos lo que es la demencia, que es un trastorno neurocognitivo mayor, actualmente está catalogado de esta forma, en donde ya se ven comprometidas las actividades instrumentales de la vida diaria de los sujetos, y el término de demencia senil, que se utiliza mucho en la actualidad, pero es un término que no
debemos utilizarlo, ya que es un término que clínicamente no existe, sino que pues se utilizaba porque la investigación no había avanzado tanto como actualmente conocemos, ¿no? Entonces, el término de demencia, como vamos a ver posteriormente, tiene una amplia gama de subtipos, pero la demencia senil no es uno de ellos, así que no lo utilicemos. Muy bien, entonces un poquito conversar sobre la evolución del concepto. Esta evolución es esencial y crucial para poder comprender las implicancias en los criterios diagnósticos. ¿Bien? Tenemos en esta línea de tiempo pues fechas importantes en donde el término de deterioro cognitivo ha ido evolucionando, ¿no? Este término pues está muy relacionado con diversos trabajos, específicamente los del 2000 al 2011 de la Sociedad Española de Neurología, de la Mayo Clinic, y uno de los autores más importantes que han contribuido a esta evolución del concepto es Ron Peterson y sus colegas de la Mayo Clinic, para poder establecer los criterios para deterioro cognitivo leve, ¿no? Ya en el 2013, que son los criterios que nosotros utilizamos en la actualidad dentro de la rama de la psicología, dentro de la rama de la psiquiatría, son los de la American Psychiatric Association, ¿no? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en donde ya se desarrolla el término de trastorno neurocognitivo menor para hablar de deterioro cognitivo leve. ¿Por qué seguimos utilizando el término de deterioro cognitivo leve? Pues porque todavía las investigaciones están utilizando este concepto. Esperemos que posteriormente podamos alinearnos a este manual de diagnóstico estadístico y utilizar el término de trastorno neurocognitivo menor. Bien, entonces, bueno, aquí algunos artículos, los primeros artículos en donde se empezó a hablar sobre lo que es el deterioro cognitivo leve, que es muy importante nosotros tener en cuenta, ya que va a contribuir a mejorar la calidad de vida del individuo, siempre y cuando se pueda hacer una detección precoz. Muy bien, entonces aquí en esta línea de tiempo, ¿qué es lo que observamos? Observamos que el envejecimiento normal puede posteriormente evolucionar a un deterioro cognitivo leve y este deterioro cognitivo leve posteriormente a demencia. ¿Qué es lo interesante del deterioro cognitivo leve? Pues que el deterioro cognitivo leve no siempre va a evolucionar a demencia. Hay algunas patologías que pueden ser tratadas, algunos factores de riesgo que pueden ser tratados. ¿Para qué? Pues para que no evolucionen a una demencia. Bien, entonces es importante también conocer la línea de tiempo de la progresión de envejecimiento normal para tomar en cuenta los factores subjetivos del paciente, porque muchas veces los pacientes que ya son geriátricos pues empiezan a decirles a sus familiares: ay, tengo problemas de memoria, no me acuerdo, siento que pierdo las cosas, y eso hace que la vulnerabilidad aumente, la inseguridad aumente, y no solamente esto, sino que si nosotros no nos encargamos de poder llevar a estas personas a una evaluación precoz, pues posteriormente pueden hacer una evolución mucho más rápida a un deterioro cognitivo leve y posteriormente probablemente a demencia. Entonces es esencial tomar en cuenta esta línea de tiempo para poder ayudar y contribuir con nuestros familiares, nuestros amigos, los pacientes o las personas que tengamos cerca en edades geriátricas. Muy bien, entonces los criterios de diagnóstico y cambios conceptuales se han dado de la siguiente forma a partir de 1999. ¿Qué era lo importante aquí? Que se hablaba mucho de lo que eran las quejas de memoria. Entonces se consideraba el deterioro de la memoria objetiva para la edad de educación. Entonces, un criterio básico, ¿cuál era? El deterioro de la memoria para hablar de deterioro cognitivo. Posteriormente, ya en el 2011, se habló un poquito más sobre esta preocupación por el cambio en la cognición, no solamente por la persona, el paciente que lo padecía, sino por un experto clínico y un informante. Y aquí se introdujo el tema de la independencia en las actividades funcionales, incluso si es que le tomaba más tiempo realizarlas por algún tema motor, ¿no? Y pues que no tenga presencia de demencia. Esto son criterios que van más alineados a los que conocemos actualmente. Finalmente, ya en el 2013, pues
los criterios que tenemos actualmente son estos. Tiene que haber una evidencia de deterioro cognitivo en uno o más dominios cognitivos obtenidos de informes del cliente, de un informante o un clínico, y también de las pruebas objetivas. Y estas pruebas tienen que estar estandarizadas. Tiene que tener independencia funcional conservada. Y por otro lado, estos deterioros no van a ocurrir durante un episodio de delirio, que es un estado confusional abrupto del paciente que se da en un periodo de tiempo y que podría mermar y confundirse con un deterioro cognitivo cuando no es así. Y por último, que estos déficits cognitivos no se pueden explicar por otra condición, como por ejemplo la depresión o algunos otros estados o trastornos del estado del ánimo, y pues que no tengan demencia. Entonces, la pregunta del millón es si es que hubo cambios. Pues han existido bastantes cambios hasta ahora en la definición del término de deterioro cognitivo leve. Lo primordial es de que anteriormente se consideraba mucho, tenía que ser un criterio que la memoria esté afectada. Actualmente se conoce que no necesariamente la memoria tiene que verse afectada para presentar un deterioro cognitivo leve. Ahora, esta evolución en los criterios diagnósticos también se ha dado porque hay subtipos de deterioro cognitivo leve. Y estos subtipos están muy relacionados a patologías tanto degenerativas como vasculares, como podemos ver en la imagen. Primordialmente, aquellas que tienen que ver más con temas degenerativos son la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal y la demencia de cuerpos de Levy. Mientras que la demencia vascular tiene una etiología meramente vascular, por eso es que se da su nombre. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Pues que primordialmente en la demencia vascular se da una afectación de diversos dominios cognitivos y no necesariamente la memoria. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante del deterioro cognitivo leve? Pues que tiene causas reversibles. Y estas causas reversibles nos dan esperanzas para que la persona pueda recuperar en cierta parte su calidad de vida, su independencia, y que no se sienta deprimida, que no tenga trastornos del estado del ánimo posteriormente, como depresión, apatía. Por eso es esencial controlar estas causas, porque si son controladas, esto va a ayudar a que el paciente tenga una vida saludable, no solo a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. Muy bien, entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, básicamente el resumen es este, ¿no? Representaría este estado preclínico y transicional entre el envejecimiento saludable y la demencia, pero no se olviden que no siempre evoluciona a demencia. Bien, se puede mantener estable e incluso ser reversible, especialmente cuando está relacionado o es secundario a estos factores de riesgo que hemos visto anteriormente. Y pues este constructo ha sufrido muchísimos cambios en sus criterios diagnósticos. Tenemos diversos subtipos, ¿bien? Que puede ser el deterioro cognitivo leve amnésico, cuando se afecta solamente la memoria. Amnésico multidominio, cuando se afecta la memoria y otro dominio cognitivo más. Cuando es no amnésico monodominio, que se afecta solo un dominio cognitivo que no sea la memoria. Y el no amnésico multidominio. Bien, ahora cuando hablamos de la etiología hay muchísimas causas. Las principales estudiadas son la degenerativa y la vascular. También hay de causas metabólicas, traumáticas y psiquiátricas. Las psiquiátricas son las que están tomando mayor auge actualmente, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la etiología vascular, que es la que está más relacionada con el tema que vamos a ver hoy, ya que este compromiso vascular pues, puede afectar de sobremanera la cognición. ¿Bien? Y bueno, para los criterios diagnósticos, no se olviden el declive de uno o más dominios cognitivos, preocupación del mismo individuo o de un informante sobre sus funciones cognitivas, las actividades instrumentales de la vida diaria preservadas, es decir, que el paciente sea independiente. Bien, más adelante vamos a explicar un poquito sobre qué son estas actividades instrumentales de la vida diaria para que ustedes las tomen en cuenta, y si es que ven que sus familiares, sus padres, sus vecinos o incluso los que seamos de la misma profesión, pues sus pacientes, tengan ojo con eso.
que estos déficits cognitivos no ocurran de forma exclusiva en el contexto de delirium y que no esté atribuible de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales como por ejemplo la depresión. Cuando hablamos de deterioro cognitivo ya vascular, vamos a ver que tiene que tener una relación directa con alguna patología vascular, que lo vamos a explicar más adelante. Bien, entonces hasta ahora hemos hablado un poquito sobre el envejecimiento normal hasta el deterioro cognitivo leve y ahora vamos a hablar sobre lo que es la demencia. Bien, la demencia describe un conjunto de deterioro de diversos dominios cognitivos, lo suficientemente graves como para reducir la capacidad del individuo para realizar actividades instrumentales de la vida diaria. Es decir, que la independencia de los individuos se ve muy afectada, se ve afectada de sobremanera. Y está caracterizada por un deterioro progresivo y pertinente de la función cognitiva. Ahora, algo esencial es que hay diversas etiologías, hay diversas causas que nos pueden llevar y conducir a lo que es la demencia, porque probablemente tenemos la idea de que la demencia es un constructo único, pero esto no es así. Bien, hay diversas etiologías, como las que tenemos en pantalla. Tenemos la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, aquella que está asociada a la enfermedad de Jacob-Rustow, que es la que está relacionada con el síndrome de las vacas locas, y la demencia mixta, que primordialmente se da entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular concomitante. Bien, ahora, ¿todas son importantes? Sí, pero hay unas que evidentemente son más frecuentes que otras. La enfermedad de Alzheimer pues es la primera causa de demencia, se da entre un 70 y 80% de casos, mientras que la demencia vascular la encontramos en segundo lugar y corresponde entre aproximadamente el 10 y el 15% de casos de demencia. Lo principal de esto es saber que el factor de la edad es uno de los factores pues más importantes para el desarrollo de las mismas. Bien, bueno, y las siguientes están entre un 5 y 10%, incluso menos, de causas de demencia. ¿Bien? De la misma forma, los criterios diagnósticos se diferencian con la del deterioro cognitivo leve cuando ya las actividades de la vida diaria pues están comprometidas. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? De esa forma. Porque después todos los criterios son los mismos, ¿no? Tiene que ver el declive de uno más dominios cognitivos. Entonces, cuando hablamos de demencia, lo esencial es tomar en cuenta la etiología, porque de acuerdo a la etiología vamos a ver también si es que se puede hacer algo al respecto. ¿Se puede tratar? ¿No se puede tratar? Me encanta mucho esta imagen porque describe totalmente el concepto de lo que es la demencia, ¿no? La demencia es un término sombrilla porque abarca diversos subtipos, como los que tenemos en la pantalla. Y nosotros vamos a hablar un poco sobre la demencia vascular, que es la que está ocasionada primordialmente por enfermedades vasculares, ¿no? Esta es la causa y por lo tanto se considera una demencia secundaria. Bien, entonces como conceptos básicos, saber que la demencia vascular es un síndrome que implica la reducción de capacidad mental, ¿no? Como lo es la demencia, que ocasiona suficientemente déficit para interferir en la funcionalidad del paciente, ¿no? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la diferencia en este subtipo de demencia que está asociada a cualquier tipo de daño cerebral vascular? ¿Bien? Como lo dije anteriormente, es la segunda causa más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, por eso es importante tomarlo en cuenta. Y estas alteraciones cerebrovasculares son una causa importante de demencia, pero también son responsables de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? A veces es muy difícil hacer una diferenciación entre lo que es demencia vascular y enfermedad de tipo Alzheimer, porque comparten muchísimos aspectos clínicos, como vamos a ver posteriormente. Muy bien, entonces se han descrito muchísimas causas en lo que es el deterioro cognitivo vascular. Bien, pero así como la demencia tiene subtipos, así como el deterioro cognitivo tiene subtipos, pues la demencia vascular también. Y puede ser ocasionada por un ictus, puede ser ocasionada por tenemos la demencia vascular isquémica subcortical, la demencia multiinfarto cortical y la demencia mixta, que como les acabo de mencionar,
la mayoría se da entre la demencia vascular y la enfermedad de tipo Alzheimer, ¿no? Ahora los criterios diagnósticos son los mismos, pero ¿cuál es la novedad? Es que se tiene que demostrar que estos déficits cognitivos están relacionados a enfermedad vascular. ¿Y cómo es que nosotros nos cercioramos de esto? Pues gracias a la neuroimagen. La neuroimagen es lo básico para poder hacer este diagnóstico, porque tiene que demostrarse una asociación entre la enfermedad vascular y el declive cognitivo. Bien, la demencia vascular es un síndrome heterogéneo, ¿no? Está formado por diversos elementos. Bien, anteriormente la demencia vascular se le conocía como demencia multiinfarto, porque es verdad que los infartos cerebrales son la causa más común de demencia vascular, pero no solamente se da por ictus, sino también se da por otras enfermedades vasculares, como por ejemplo hemorragias, ¿no? Aneurismas, y es importante tener en cuenta pues qué es lo que la ocasiona, ya que esto nos va a ayudar también a la rehabilitación del paciente. Dentro de los aspectos clínicos y diagnósticos tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos tipos de enfermedades cerebrovasculares, la clínica y la subclínica. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular clínica, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que estos accidentes cerebrovasculares vemos la sintomatología de forma objetiva, ¿no? Se da una alteración muy brusca y grave en la circulación sanguínea cerebral. ¿Qué sucede? Que el 64% de los pacientes sufre un ictus clínicamente evidente, mientras que en la enfermedad cerebrovascular subclínica no hay sintomatología que nos pueda demostrar que ha existido un accidente cerebrovascular. Y dentro de estas tenemos pues los infartos silientes y las lesiones en sustancia blanca, que algunos se pueden dar de forma escalonada y solamente se demuestran cuando sometemos a los pacientes a pruebas de neuroimagen. Y ahí recién podemos encontrar que efectivamente tenían infartos. Pero como no los veíamos en la sintomatología, es decir, en la conducta del paciente no se demostraba o no se veía algún fallo, pues no se tomaba en cuenta. Es importante saber también que estas lesiones en sustancia blanca son mucho más comunes que los infartos silientes y que pueden aparecer a partir de los 30 años de edad. Entonces podríamos estar frente a un tipo de esta demencia desde edades tempranas, cuando está relacionado con lesiones en sustancia blanca. Ahora, para los criterios diagnósticos ha habido toda una evolución, como se los comenté anteriormente, ya que en la década de los 70 pues estaba más relacionado con lo que era demencia multiinfarto, pero actualmente el término es mucho más amplio y seguramente se seguirá ampliando, ya que los trabajos de investigación pues nos demuestran día a día que hay diversos aspectos clínicos y de diagnósticos que tenemos que considerar para poder hacer una buena discriminación y diagnóstico. Bien, podemos observar aquí en la imagen, ¿no?, que el deterioro cognitivo vascular pues se da primordialmente por factores de riesgo de estilo de vida, ¿no? Hay diversas enfermedades que contribuyen a que esto se dé. Como mencionaba antes, la enfermedad de la sustancia blanca, algunos microinfartos, microhemorragias, infartos grandes relacionados a el ACV isquémico, al ACV hemorrágico y la atrofia cerebral. Pues todo esto lo que genera es que la circulación de la sangre en el cerebro no se dé de la forma adecuada. Por lo tanto, lugares específicos del cerebro pueden ir muriendo, pueden ir necrosándose, lo que significaría que estas habilidades que tenemos no se den de la forma adecuada. Bien. Muy bien, entonces es importante hablar un poquito sobre la neuropatología y la neuroimagen, ¿no? Porque hay diversas patologías que nos pueden conducir y están muy relacionadas a lo que es demencia vascular, ¿no? Como les comenté, primordialmente los infartos cerebrales son aquellos que ocasionan y podrían llevarnos a una demencia vascular, ya sea de forma abrupta o de forma escalonada. Bien, estos infartos cerebrales pues pueden ser isquémicos, que se da cuando se corta
el flujo de sangre a nivel cerebral, y el hemorrágico es cuando se rompe algún vaso en el cerebro y pues esto ocasiona que se desvase la sangre en el cerebro. Bien. En algunos momentos es esencial tomar en cuenta la sintomatología que nos puede indicar qué hacer con el paciente. Bien. Dentro de estos factores de riesgo vascular, que es en lo que nos tenemos que enfocar más nosotros, son los no modificables y los modificables. Bien. Por eso es esencial tomar en cuenta estos factores modificables y acudir al médico, porque ese trabajo es multidisciplinario, para que pueda hacer un buen control de todos estos factores, como son principalmente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los trastornos de metabolismo de lípidos y la fibrilación auricular. ¿Por qué razón? Porque estas podrían ocasionarnos una demencia vascular posterior o incluso un deterioro cognitivo. Entonces, si es que podemos hacer algo para prevenirlo, pues tenemos que acudir a las citas continuas, al tratamiento, ser fieles al tratamiento que nos prescribe el médico, consultarle, porque está demostrada esta asociación entre estos factores de riesgo modificables y posteriormente la evolución o no a una probable demencia vascular. Es esencial la neuroimagen porque es clave para demostrar la presencia de enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué razón? Pues como observamos en las imágenes, de acuerdo al lugar en donde se dé, por ejemplo, algún accidente cerebrovascular, pues nosotros vamos a tener déficits cognitivos. Por ejemplo, si es que el accidente cerebrovascular se da en el área de Broca, podríamos tener como objetivamente la afasia, que es una alteración en el lenguaje. Posteriormente, de la misma manera, si es que se dan de forma bilateral y eso se evidencia en neuroimagen, pues el déficit cognitivo va a ser mucho mayor, principalmente cuando se da en el córtex prefrontal. Y por este motivo es esencial que tengamos en cuenta la patología vascular, porque evidentemente cuando se dan estos infartos estratégicos, el déficit va a ser mucho mayor porque está afectando una parte específica del cerebro, ¿no? Y si se da de forma bilateral, pues con mayor razón aún. Muy bien, entonces ahora lo que nos interesa a nosotros es la evaluación de los dominios cognitivos. Como psicólogos, como profesionales de la salud mental, nos importa hacer estas valoraciones, ya que de esto va a depender lo que vamos a hacer para rehabilitar al paciente. Es esencial evaluar atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y habilidades visoespaciales como cosa primordial cuando sospechamos que un paciente puede tener demencia vascular. Esto porque hemos revisado historia clínica y hemos encontrado que algunos han sufrido algún ictus, ya sea isquémico o hemorrágico. Las habilidades de cognición social no son tan necesarias, las neuropsiquiátricas tampoco, pero también nos podrían ayudar un poco a vislumbrar el diagnóstico del paciente. Ahora, esencialmente para hacer una diferenciación entre este deterioro cognitivo leve y demencia, ya hemos dejado en claro que estamos hablando del subtipo de demencia o deterioro cognitivo leve vascular. Es esencial evaluar las actividades básicas de la vida diaria de los pacientes. Y para esto tenemos algunos instrumentos que nos van a ayudar, pero lo que yo les recomendaría es hacerlo siempre con la entrevista previa y un informante que nos pueda corroborar o no que el paciente está haciendo estas tareas complejas de forma adecuada. Muy bien. Tenemos la diferencia también entre estas actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades básicas de la vida diaria. Pues si el paciente no realiza estas actividades instrumentales y más aún no realiza las actividades básicas, pues esto nos indicaría un deterioro mucho más grave, que es importante trabajar con la familia, porque algunos déficits no pueden ser recuperados. Entonces el trabajo nuestro vendría a ser intervenir con la familia y ayudarlos a poder comprender el déficit del paciente. Aquí hay algunas escalas para el diagnóstico y la evaluación.
Muy bien, entonces para el diagnóstico es esencial la historia clínica. Cuando es demencia vascular o deterioro vascular en sospecha, tenemos que revisar que en la historia clínica pues esté evidenciado una patología vascular, ya sea pues un ictus, alguna hemorragia, algún aneurisma, etcétera, por lo que se haya sido derivado. Se tiene que hacer un screening neuropsicológico para evaluar a nivel global todas las capacidades mentales. Cuando hablamos ya de neuropsicología clínica, son instrumentos estandarizados que evalúan funciones específicas a nivel cerebral para saber cuánto está conservado y cuánto va en declive. Siempre es importante tener un resultado basal porque nos va a permitir hacer una comparación mejor con el declive de la persona, asociado también al tiempo de este declive neuropsicológico. La neuroimagen, que para esa patología es clave, ya que sin neuroimagen no podríamos al 100% hacer este diagnóstico, y algunos biomarcadores, ¿no? Hay biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer que, aunque no están 100% aprobados, pues se ve que ayudan al diagnóstico. Y de la misma forma en demencia vascular hay algunos biomarcadores que se están estudiando, como el de la lipocalina 2, que no estaría presente en la enfermedad de Alzheimer, este biomarcador. Entonces nos ayudaría a hacer esta discriminación, ya que, como habíamos mencionado inicialmente, en demencias mixtas la relación más grande se da entre la demencia vascular y la demencia tipo Alzheimer, y por lo tanto es un poco difícil hacer esa discriminación. Para hacer la evaluación y el diagnóstico, como mencionamos anteriormente, hay muchísimas enfermedades que tienen que ser diferenciadas, específicamente pues las que tenemos aquí, para poder hacer un buen diagnóstico. Aquí hay algunos instrumentos que nos van a poder ayudar a evaluar específicamente a lo que es la demencia vascular o el deterioro cognitivo vascular. Esta tabla ha sido tomada del artículo que ven en pantalla, que pues es una guía, y las guías se dan por un consenso. Entonces, para evaluar lo que es demencia vascular, que está mucho más relacionada con la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas, no siendo así la enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver más con un deterioro en memoria, se realizan estas evaluaciones, que son las que pues nosotros recomendamos para ver el tema de fluencia, para ver el tema de funciones ejecutivas, de toma de decisiones, de las fases de memoria, de la recuperación de las mismas. Primordialmente utilizar el MoCA o el Mini-Mental para hacer un tamizaje previo, y posteriormente hacer la evaluación también del lenguaje, que es esencial, ya que la mayoría de isquemias pues afectan el hemisferio izquierdo, principalmente el área de lo que es el lenguaje. Y es por eso que es importante hacer la evaluación del lenguaje con el test de Boston. La memoria se evalúa con el test de Hopkins o con el TABEC. Tenemos algunas indicaciones, ¿no?, al paciente para evaluar fluidez semántica, fluidez fonológica, que son diferentes, ya que una está más relacionada a lo que es la capacidad de almacenamiento, y otra con la capacidad de recuperación de lo que ya se almacenó anteriormente, ¿no? Muy bien, entonces para el tema de prevención, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede tratar la demencia vascular? Pues lo primordial es, en primer lugar, hacer una buena revisión y evaluación del paciente, ¿no? Hay diversos factores de riesgo vascular que están asociados para sufrir posteriormente alguna enfermedad cardiovascular, cerebrovascular. El envejecimiento es el factor que tenemos que tomar en cuenta primordialmente. Las personas geriátricas deben ser evaluadas constantemente por el médico en atención primaria, no solamente por la enfermedad que tienen, sino también a nivel cognitivo, ya que esto nos ayudaría a poder planificar prevención de factores de riesgo, principalmente los factores modificables, que eran los que habíamos mencionado anteriormente. En lo que es la neuropsicología, pues es muy importante tomar en cuenta no solamente el tiempo de evolución, porque algunos pacientes suelen evolucionar de forma favorable, pero hay un porcentaje que no. Entonces es
muy importante tomar en cuenta la lateralidad del paciente, la gravedad y extensión de la lesión, dónde es que se dio la lesión, si es que fue un déficit focal o no fue un déficit focal, si fue bilateral o no. La localización anatómica es básica para saber el compromiso cognitivo del paciente. ¿Bien? Se ha sugerido que esta modificación de factores de riesgo vascular que podrían hacer, pues ayudarnos a prevenir este declive cognitivo y también, por ende, la demencia. Hasta ahora no se conocen tratamientos específicos para lo que es la demencia, por eso es que se da muchísima inversión económica actualmente en los países desarrollados para poder frenar, encontrar una cura. Actualmente los estudios lo que nos indican son dos cosas prácticamente, que es el ejercicio físico constante, la dieta saludable, baja en grasas y adicionalmente pues el control de la presión, del colesterol, del alcohol, no consumo de tabaco, que pues es primordial, ¿no? Por otro lado, tomar en cuenta que para hacer este diagnóstico es importante un trabajo multidisciplinario. No se puede hacer solo el psicólogo, no lo puede hacer solo el médico, no. ¿Por qué? Pues por todos los factores que he mencionado anteriormente. Es esencial llegar a un consenso y valerse de no solamente las pruebas neuropsicológicas, sino también de la neuroimagen y la base, lo que es la clínica para hacer un buen diagnóstico y así posteriormente poder ayudar al paciente a que su calidad de vida mejore. No solamente la del paciente, sino también la de la familia. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidarnos, hay que asistir a nuestras citas médicas constantemente. Si es que tienen parientes de edad mayor, pues es esencial que se les haga descartes, por lo menos anuales, para contribuir con la prevención y su calidad de vida, que es lo esencial. Muy bien, entonces conmigo sería hasta aquí. Espero que la charla un poquito haya podido introducirlos a este tema que es tan amplio y evidentemente es tan nuevo, pero yo me gustaría que se queden con lo básico, que pues hay diversos tipos de demencia y hay muchos que en su fase de deterioro cognitivo pues pueden ser prevenidos, tomando en cuenta la modificación de estos factores de riesgo, que es lo básico, y que es esencial que sus parientes pues puedan realizarse pruebas de screening y pruebas neuropsicológicas para también saber cómo van cognitivamente, ya que algunos síntomas nos podrían indicar la presencia de un diagnóstico como el deterioro cognitivo vascular o la presencia de alguna otra enfermedad neurodegenerativa asociada a, por ejemplo, la enfermedad de tipo Alzheimer. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Eric, estoy a la espera de tus comentarios. Gracias. Muchas gracias por la exposición a nuestra invitada, la psicóloga María del Carmen González, por el tema que hemos trabajado el día de hoy. Y sí, ya tenemos algunas preguntas para usted. La primera consulta está relacionada a algo que usted mencionaba, sobre el momento o el grupo etario, si queremos mencionarlo así, en donde se puede encontrar o ir identificando este problema para la salud. Usted mencionaba desde los 30 años y nos preguntan, cuando se identifican las causas, ¿hay la posibilidad de que éstas sean revertibles? Y si es así, ¿cómo podríamos revertir una vez que se identificó? Sí, por supuesto. La etiología tiene muchísimo que ver con la evolución del diagnóstico posterior, ¿no? De la patología, de la enfermedad. Como había comentado anteriormente, la modificación de estos factores de riesgo es esencial, especialmente a las personas que, por ejemplo, tienen enfermedades como la hipertensión arterial, hay que controlarla, la fibrilación auricular, hay que controlarla, la diabetes mellitus, hay que controlarla, y si es que hay un buen control, pues esto ayudaría a, por lo menos, revertir o retrasar la patología, ¿no? Siempre y cuando se haga de forma temprana. Por eso es esencial las revisiones precoces, porque el gol nuestro, ya que no tenemos un tratamiento establecido a la fecha, es ayudar con la identificación precoz y por lo tanto
con los factores de prevención que van a ayudar a las personas a conservar sus capacidades cognitivas. Bien, nos hacen una segunda pregunta y esta es de un caso real. Nos dicen, tengo a mi madre que tiene este problema y temo de que sea hereditario. ¿Qué puedo hacer para evitar que esto suceda conmigo? Nos dice una persona de 37 años. Perfecto. Lo esencial es, bueno, realizar un descarte, pero como dije anteriormente, es importante saber cuál es la patología de la que estamos hablando, porque hay un factor hereditario, evidentemente, pero esto está de acuerdo a la patología que presente, ¿no? El paciente. Por esto es importante que acuda a su centro de prevención en el hospital con el médico de atención primaria y le comente pues la historia clínica previa, cuál es la enfermedad que tiene su mamá, los temores que tiene esta persona, si es que ha notado algunos cambios a nivel cognitivo en ella misma, porque es muy diferente, ¿no? La etiología es la que marca un poco la pauta de cómo es que se va a trabajar posteriormente. Y esto, ¿quién lo ve? Pues el personal de salud, que vendrían a ser los médicos de atención primaria, los geriatras, etcétera. Para ahondar en esa última pregunta, no necesariamente si una persona tiene a su familiar, que en este caso, como nos explican, es la madre, no necesariamente la hija, que es la persona que nos consulta, va a heredar. ¿Es una posibilidad? ¿O es que No, sí, sí es siempre todo heredar? es probabilidades. Y las probabilidades nos las dan pues los estudios que se revisan, y por eso es importante delimitar cuál es la sintomatología, cuál es la patología en cuestión, porque de acuerdo a eso pues se va a generar todo el plan de intervención posterior. Entonces, cabe la posibilidad de que la persona viva completamente sana, así su familiar haya tenido este tema de Sí, salud. Bien, efectivamente. y la última pregunta que nos hacen está relacionado a ¿cuánto tiempo de vida tiene la persona que sufre de la demencia? ¿Esto le va a reducir su tiempo de vida? ¿Puede extenderse como una persona normal y vivir con el mal? Depende de los cuidados. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene no solamente demencia vascular, sino cualquier otro tipo de demencia? El peligro está en que como ya no tiene esta capacidad de realizar sus actividades de forma independiente, está muy propensa a caídas, accidentes, si es que no hay una persona que esté constantemente vigilándola, atendiéndola. Pueden tener algunas enfermedades que es por desatención de la familia, no de forma intencional, sino que necesitan cuidados mucho más grandes. A veces, si es que, por ejemplo, el tema del lenguaje está afectado, el paciente no va a poder referir qué es lo que siente, si se siente mal, si se siente enfermo. Entonces, ¿a qué le toca a la familia? Empezar a asumir cosas. Y pueden esto, pues no sé, derivar en alguna infección y posteriormente en fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que es muy delicado y es importante que los familiares no tomen esto a la ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque por el control de factores de riesgo podríamos ayudar a que el declive no sea tan abrupto, sino sea más escalonado. Es por esto que pues, es importante que lo conozcan y que no se queden tampoco solamente en el tema de enfermedad de Alzheimer, porque ahora todo le ponen enfermedad de Alzheimer. Si estás perdiendo la memoria, sientes que no te acuerdas, eso es enfermedad de Alzheimer, y no necesariamente es así. Se pueden hacer muchas cosas para prevenir. Por ejemplo, cuando hay déficit de vitamina B12, el paciente parece que está entrando en un estado de demencia. Al paciente le das vitamina B12 y se compuso. Y no, nunca fue demencia, nunca fue nada. Era déficit de una vitamina esencial que ayuda al tema de la cognición principalmente. Entonces, así como esto hay muchísimas formas más de ayudar al paciente, de poder hacer un buen diagnóstico diferencial que nos ayude a ver la necesidad real del paciente. Bien, no solo quedarnos con la idea de que por el déficit en algún dominio cognitivo, sin haber sido evaluado, sin haber sido profundizado, sin haber sido contrastado, pues hagamos inferencias que finalmente no ayudan. Y la última consulta que nos hacen es,
en cuanto a si se puede dar las autolesiones en este tipo de pacientes. Ellos están propensos a autolesionarse y si es así, ¿en qué punto, en qué nivel ya de la enfermedad se encontraría? Pues las autolesiones referidas a un tema más psiquiátrico, psicológico. En general, es probable de que una persona que tenga demencia quiera o tenga estas actitudes de autolesionarse. ¿Está dentro de las posibilidades o no? Podría estar dentro de las posibilidades, pero no es algo consciente. Cuando la persona pues tiene demencia, llega a un estado en el que no es consciente de la realidad, ni de la realidad ni de sí mismo. Esto se llama anosognosia, que es una cualidad característica de esta enfermedad, de esta patología, y pues cuando no tenemos conciencia no solemos hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y por lo tanto no hay un control sobre el cuerpo propio ni el de los demás. Entonces, hablando de autolesiones, pues esto se podría dar, pero no de forma consciente, sino de forma más inconsciente, más automatizada por parte del paciente. Muy bien, muchas gracias a nuestra especialista María del Carmen González por el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Realmente ha sido ilustrativo y claro, y esperemos que, sobre todo, a las personas que nos han consultado podamos haber resuelto sus interrogantes y que sirva la información que hemos compartido. Muchas gracias, profesora María del Carmen. Muchas gracias, Erika, a usted y a la universidad. Que tengan una excelente tarde.